Cierra los ojos por un momento e imagina que estás parado frente a una puerta inmensa. Detrás de ella están las respuestas que has estado esperando, las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Pero hay una clave que debes usar para abrirla: la fe. Sin ella, la puerta permanece cerrada, pero con ella, el acceso a lo que Dios ha preparado para ti se desbloquea. Vivimos en un mundo donde queremos ver primero para creer después, donde anhelamos pruebas, señales, resultados inmediatos. Sin embargo, Dios nos llama a un camino diferente, un camino donde la fe es la llave que abre la puerta a lo imposible. Jesús lo dejó claro en Marcos 11. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. No dice que debemos esperar a ver para confiar. Nos dice que primero debemos creer y luego veremos la manifestación de su poder. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces hemos orado con dudas? ¿Cuántas veces hemos pedido algo pero en el fondo hemos pensado ¿y si Dios no responde? La fe verdadera no es un simple deseo o una esperanza incierta, es una certeza profunda, una convicción inquebrantable de que Dios ya ha comenzado a obrar, incluso si aún no lo vemos. Dios quiere que aprendas a orar de manera diferente, no con temor, sino con confianza, no con ansiedad, sino con certeza, no con palabras vacías, sino con una fe que declare ya lo he recibido en el nombre de Jesús. En este mensaje exploraremos juntos el poder de una fe activa y transformadora, la importancia de confiar en Dios más allá de lo visible, y cómo puedes empezar a vivir con la convicción de que cada oración que elevas al cielo ya tiene una respuesta en camino. Antes de continuar, quiero que declares en voz alta: hoy decido orar con fe, creer antes de ver y recibir con certeza lo que Dios ya ha preparado para mí. Que esta declaración marque el inicio de un cambio en tu manera de orar, pensar y vivir. Comencemos. Imagina que estás caminando por un sendero desconocido en medio de la noche. No hay luces, solo la sombra de la incertidumbre rodeándote. Te detienes por un momento y levantas la mirada. En la distancia ves un destello de luz, es tenue, pero suficiente para encender en ti una esperanza. Ahora piensa en esto: así es nuestra vida. Cuando buscamos a Dios en medio de la oscuridad, su presencia es esa luz que nos guía. Pero hay algo importante: debemos movernos hacia ella. Isaías 55:6 nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. No es una sugerencia, es un llamado urgente, es un recordatorio de que el tiempo de encontrar a Dios es ahora, no después. ¿Cuántas veces hemos sentido el deseo de acercarnos más a Él, pero lo hemos postergado? Pensamos: mañana oraré con más calma, cuando tenga menos problemas, leeré la Biblia cuando todo esté en orden, me acercaré a Dios. Pero la realidad es que ese momento perfecto nunca llega, porque la vida siempre está en movimiento. Mientras posponemos nuestra búsqueda, perdemos oportunidades de experimentar su presencia de una manera más profunda. Dios está más cerca de lo que imaginamos. No es un Dios distante, no es un ser que está en lo alto observándonos sin intervenir. Está aquí, esperando que le abramos la puerta, pero la clave está en buscarlo activamente. No basta con desear sentir a Dios, hay que dar pasos hacia Él, hay que llamarlo con fe, con intencionalidad, con un corazón dispuesto. Buscar a Dios es un acto consciente, no ocurre por accidente. Es como cuando queremos fortalecer una amistad, dedicamos tiempo, compartimos momentos, creamos conexión. Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Si no dedicamos tiempo a su presencia, si no abrimos nuestra Biblia, si no oramos, nuestra conexión con Él se debilita. No porque Él nos abandone, sino porque nosotros nos alejamos. La fe no es solo creer en Dios, es esperar en Él con la certeza de que responderá. Jesús dijo en Mateo 21:22, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. La fe verdadera no dice si Dios quiere, tal vez pase, la fe verdadera dice Dios ya ha comenzado a obrar, aunque aún no lo vea. Y es ahí donde nuestra manera de orar cambia. Dejamos de orar con temor y comenzamos a orar con confianza. Dejamos de preguntarnos si Dios nos escucha y comenzamos a agradecer porque sabemos que su respuesta ya está en camino. Un ejemplo poderoso de esta fe activa lo vemos en la mujer que sufría de flujo de sangre durante 12 años, buscando una solución sin encontrarla. Pero cuando escuchó que Jesús estaba cerca, su corazón se llenó de expectativa.
No dijo ojalá él se fije en mí. No esperó que alguien la presentara ante el maestro. Ella creyó que con solo tocar el borde de su manto sería sana, y lo hizo. Se abrió paso entre la multitud, estiró su mano, y en un instante su enfermedad desapareció. Jesús se detuvo y dijo, alguien me ha tocado, porque he sentido que poder ha salido de mí. No fue necesidad lo que llamó la atención de Jesús, sino su fe. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios sin esta certeza? Pedimos, pero en el fondo dudamos, oramos, pero sin la expectativa de que algo cambiará. Dios nos llama a buscarlo con fe y con la seguridad de que Él responderá. Pero no podemos quedarnos pasivos esperando que las cosas sucedan sin nuestra participación. La fe requiere acción. Quiere que nos movamos, que tomemos la iniciativa, que estemos dispuestos a dar el primer paso. Cuando realmente buscamos a Dios, nuestra vida se transforma. No porque todos nuestros problemas desaparezcan de inmediato, sino porque nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos las dificultades como muros infranqueables, sino como oportunidades para ver la gloria de Dios en acción. Nuestra paz ya no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está con nosotros. Nuestra oración ya no es solo una petición, sino un diálogo constante con nuestro Padre. El enemigo quiere que creamos que Dios está lejos, que no nos escucha, que nuestras oraciones son palabras vacías en el aire. Pero eso es una mentira. La verdad es que Dios está cercano a los que le buscan, y cuando damos un paso hacia Él, descubrimos que ya había estado caminando hacia nosotros todo el tiempo. Hoy es el día para buscar a Dios con todo nuestro corazón. No lo pospongas. No permitas que la rutina, el miedo o la duda te roben la oportunidad de conocerlo más profundamente. Si crees que Dios te escucha, vive como alguien que ya ha recibido la respuesta. Si oras por sanidad, actúa como alguien que ya ha sido sanado. Si oras por dirección, avanza con la seguridad de que Dios te está guiando. Si buscas paz, deja que su presencia llene cada espacio de tu vida. Dios no esconde su rostro de quienes le buscan con sinceridad. No es un Dios indiferente, es un Dios que se deja encontrar, que responde, que guía, que transforma. La pregunta es, ¿estás listo para buscarlo con todo tu corazón? Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Continuemos con esta reflexión sobre la fe, el poder de la oración y cómo buscar a Dios de todo corazón. Sabemos que las circunstancias de la vida pueden parecernos abrumadoras y en muchas ocasiones la ansiedad y el temor nos invaden. Sin embargo, Dios nos ha llamado a vivir de una manera diferente, a no permitir que los miedos y las dudas nublen nuestra fe. La clave está en buscarlo con la confianza de que, a pesar de lo que podamos ver o sentir, Él está actuando a nuestro favor. Y cuando buscamos a Dios de esta manera, Él no solo responde a nuestras peticiones, sino que nos transforma en el proceso. La vida de fe no es fácil, es un camino que a menudo se enfrenta a pruebas, a dificultades que parecen interminables. Pero estas pruebas son también una oportunidad para experimentar el poder de Dios de una manera más profunda. En momentos de lucha, cuando no sabemos cómo seguir adelante, es cuando debemos aferrarnos a la fe, porque es precisamente en esos momentos cuando Dios se manifiesta de formas que no podríamos imaginar. No es en los momentos de calma que más crecemos, sino en las tormentas de la vida. Las dificultades nos enseñan a depender completamente de Dios, a confiar en su plan aun cuando todo parece ir en contra. En 2 Corintios 4, 8-9, el apóstol Pablo describe esta realidad de la siguiente manera: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Este pasaje es un recordatorio de que, aunque estemos pasando por momentos difíciles, no estamos solos. En medio de la lucha, Dios está con nosotros. Él no nos ha abandonado, y la fe nos permite mantenernos firmes, confiando en que Él tiene el control de todo. La fe no se trata de no sentir miedo o angustia, sino de no dejar que esos sentimientos nos derroten. La fe es lo que nos da la fortaleza para seguir adelante cuando no vemos el final del túnel. Y es que Dios tiene una manera única de tratar con nosotros. A veces, Él nos lleva a través de valles oscuros,
pero esos valles son el lugar donde Él nos forma, nos moldea y nos prepara para lo que viene. Recuerda que en esos momentos de incertidumbre, podemos descansar en la promesa de que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Es fácil perder la perspectiva en medio de las dificultades, pero la fe nos permite recordar las promesas de Dios y confiar en su fidelidad. La oración constante es una de las maneras en que nuestra fe se fortalece. La oración no es solo una manera de pedirle a Dios lo que necesitamos, sino una forma de establecer una relación continua con Él. Es a través de la oración que podemos conocer más a fondo el corazón de Dios, escuchar su voz y recibir su paz. Dios nos ha llamado a vivir en constante comunicación con Él, a estar atentos a su dirección, a ser sensibles a su espíritu. La oración no es algo que se debe hacer solo cuando tenemos una necesidad urgente, sino algo que debe ser parte de nuestra vida diaria. Jesús, al enseñarnos a orar, nos dio un modelo perfecto en el Padre Nuestro. En ese modelo, nos enseñó a poner a Dios en el centro, a buscar su voluntad por encima de la nuestra, a confiar en su provisión y a reconocer su poder sobre nuestras vidas. Cada vez que oramos, nos alineamos con la voluntad de Dios y recordamos que, en última instancia, su plan es el mejor para nosotros. Una de las razones por las que muchos no ven respuestas inmediatas a sus oraciones es porque a menudo no oramos con la disposición de someter nuestra voluntad a la de Dios. A veces, oramos buscando una respuesta específica, pero Dios sabe lo que realmente necesitamos. La fe también implica confiar en que, aunque no siempre entendamos lo que está sucediendo, Él tiene el control y está obrando en nuestras vidas de maneras que no siempre podemos ver. A veces, las respuestas de Dios no llegan de inmediato porque Él está trabajando en otros aspectos de nuestra vida o porque hay algo que aún necesitamos aprender o cambiar. En esos momentos, nuestra fe es puesta a prueba, y es ahí donde debemos recordar que la paciencia también es una expresión de confianza en Dios. Es esencial que sigamos orando con fe, sin dudar, y sabiendo que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. No hay oración que se quede sin respuesta. Si bien es cierto que las respuestas de Dios pueden no ser siempre lo que esperamos, siempre son lo mejor para nosotros. En 1 Juan 5, 14-15, la palabra de Dios nos recuerda, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La confianza en la voluntad de Dios debe ser la base de nuestra fe y nuestras oraciones. Cuando oramos conforme a su voluntad, podemos tener la seguridad de que Él nos escuchará y nos dará lo que necesitamos, aunque el tiempo y la forma en que lo haga no siempre se alineen con nuestras expectativas. A medida que avanzamos en nuestra vida de fe, es importante recordar que el poder de la oración no radica solo en nuestras palabras, sino en la fe que ponemos detrás de ellas. No se trata de que tan elocuente sea nuestra oración o de cuántas veces repitamos las mismas palabras, sino de la confianza en el poder de Dios para responder. La fe verdadera se expresa en la certeza de que Dios escuchará nuestra oración y responderá a su manera, en su tiempo perfecto. La oración es también un acto de humildad. Cuando oramos, reconocemos que necesitamos a Dios, que no podemos hacer las cosas por nuestra cuenta. Es un reconocimiento de nuestra dependencia de Él. A través de la oración, podemos rendir nuestros deseos, preocupaciones y miedos ante su presencia, confiando en que Él se ocupa de todo lo que nos aflige. Al final, es en la oración donde encontramos paz, porque al entregarle a Dios nuestras cargas, Él nos da descanso. A medida que te enfrentas a los desafíos de la vida, recuerda que la fe es un regalo que Dios ha puesto en tu corazón. La fe es la llave que abre la puerta de la bendición, la paz, la sanidad y la dirección divina. No te rindas, sigue creyendo. Dios está trabajando en tu vida, y en su tiempo, verás su fidelidad reflejada en cada área de tu vida. La fe no es solo creer en lo que no vemos, sino saber que lo que no vemos es tan real como lo que vemos, y que Dios está obrando todo para nuestro bien. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Continuando con la reflexión sobre la fe y la oración, es importante reconocer que nuestra relación con Dios se profundiza a medida que aprendemos a depender de Él en cada aspecto de nuestra vida. La vida cristiana no es una vida libre de problemas,
pero es una vida en la que encontramos paz y esperanza incluso en medio de las dificultades. Al aprender a orar con fe, descubrimos que el proceso de la oración no es solo un medio para pedir, sino una oportunidad para conocer más a fondo el corazón de Dios. A través de la oración, somos transformados, y nuestra confianza en Él se fortalece. Es fundamental recordar que la oración no es una herramienta mágica ni un mecanismo para obtener lo que queremos de manera inmediata. La oración es una conversación con el Creador del universo, y como en toda buena relación, se trata de más que solo pedir y recibir. Es un acto de adoración, un momento para alabar a Dios por su grandeza y su fidelidad. Cuando oramos, estamos reconociendo que Él es soberano sobre todas las cosas y que, en su sabiduría, tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La oración es un medio para alinearnos con la voluntad de Dios, y cuando aprendemos a orar conforme a su voluntad, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. En muchas ocasiones, la oración nos permite ver las cosas desde una perspectiva diferente. Cuando oramos sinceramente, no solo estamos pidiendo respuestas o soluciones inmediatas, sino que también estamos abriendo nuestros corazones para escuchar lo que Dios quiere enseñarnos. La oración es un espacio para que Dios hable a nuestro corazón, para que su Espíritu nos guíe y nos brinde claridad en medio de la incertidumbre. Aunque nuestras peticiones son importantes, la actitud con la que nos acercamos a Dios también es fundamental. La humildad, el arrepentimiento y el deseo de alinearnos con su voluntad deben ser los motores de nuestras oraciones. Dios no promete que siempre responderá de la manera que esperamos, pero sí promete que está siempre presente en nuestras vidas. En muchos momentos, la respuesta de Dios no es lo que queremos, pero es lo que necesitamos. A veces, la espera es parte del proceso de aprendizaje. A través de la paciencia, Dios nos enseña a confiar en su timón y a aprender a vivir con una fe que no depende de lo que vemos, sino de lo que sabemos que Él puede hacer. En Santiago 1:5, la Escritura nos anima a pedir sabiduría a Dios, quien nos la da generosamente. Dios es un dador abundante, pero nos pide que le busquemos con un corazón sincero. La fe no se trata de ver para creer, sino de creer para ver. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos de personas que creyeron en Dios antes de ver la respuesta a sus oraciones. Abraham, por ejemplo, creyó en las promesas de Dios, aunque las circunstancias parecían decir lo contrario. En Hebreos 11, el llamado Salón de la Fe, se nos muestran ejemplos de personas que caminaron por fe, no por vista. Ellos confiaron en lo que Dios les prometió, aunque no siempre entendían cómo o cuándo se cumpliría. De la misma manera, nuestra fe debe estar firmemente anclada en la certeza de que Dios cumplirá sus promesas. Uno de los mayores desafíos en nuestra vida cristiana es mantener nuestra fe en medio de las pruebas. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil perder la perspectiva y preguntarnos si Dios realmente está obrando a nuestro favor. Sin embargo, es en esos momentos de prueba donde nuestra fe se prueba y se purifica. En Romanos 5, 3-5, Pablo nos dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia, prueba, y la prueba esperanza. Las pruebas de la vida no son en vano, ellas nos enseñan a depender más completamente de Dios y a confiar en su propósito eterno. La fe no es algo que se construye en tiempos de calma, sino en los valles de dificultad. Cuanto más nos aferramos a Dios en medio de las tormentas, más fortalecidos salimos, con una fe que está profundamente arraigada en su fidelidad. La oración también nos conecta con el cuerpo de Cristo. Al orar, no solo nos acercamos a Dios, sino que también nos unimos con otros creyentes en la intercesión. La vida cristiana no es solitaria, estamos llamados a orar unos por otros, a llevar las cargas de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. En Gálatas 6:2, Pablo nos exhorta a llevar los unos las cargas de los otros. La oración es un medio poderoso para construir comunidad, para sostener a otros en sus momentos de necesidad. Cuando oramos por los demás, nuestra fe se expande, y somos recordados de la importancia de vivir en unidad, buscando el bienestar de los demás. Al interceder por otros, no solo pedimos por sus necesidades, sino que también experimentamos el amor y la bondad de Dios en nuestras propias vidas. Además, al orar por otros, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas. Hay momentos en los que nuestras propias dificultades nos ciegan y nos hacen perder la perspectiva, pero al orar por otros, recordamos que todos estamos enfrentando batallas.
La oración nos conecta con la realidad de que somos parte de una familia más grande, la familia de Dios, y que juntos podemos caminar en fe, sosteniéndonos mutuamente. En 1 Timoteo 2:1, Pablo nos insta a orar por todos los hombres, reconociendo que la oración intercesora es una expresión de amor y cuidado por los demás. La fe, entonces, no es solo algo personal, sino también algo que afecta a la comunidad. A medida que oramos por otros, estamos compartiendo el poder de Dios, y su paz y poder se manifiestan en medio de la iglesia. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración constante es un acto de amor hacia Dios y hacia los demás, y es una forma poderosa de mantenernos firmes en la fe. Cuando oramos, también debemos recordar que la oración no es solo un acto de pedir, sino también un acto de acción de gracias. En Filipenses 4:6 se nos enseña a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias. Al hacerlo, nuestras preocupaciones se convierten en momentos de alabanza, y reconocemos que, aunque no tenemos todas las respuestas, Dios es digno de nuestra confianza. A través de la acción de gracias, recordamos que, a pesar de las pruebas, siempre hay algo por lo cual agradecer a Dios. Esta actitud nos ayuda a mantener una perspectiva correcta, centrada en la soberanía y la bondad de Dios. La oración de acción de gracias es esencial para nuestra vida espiritual, ya que nos ayuda a mantener una actitud de gratitud y dependencia de Dios en todo momento. Al enfocarnos en lo que Él ha hecho por nosotros, cultivamos un corazón lleno de reconocimiento y amor hacia Él. La gratitud nos libera del enfoque en nuestras propias preocupaciones y nos permite ver con claridad la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Cuando nos detenemos a dar gracias a Dios, recordamos las bendiciones que Él nos ha otorgado, tanto las grandes como las pequeñas, y eso nos anima a seguir confiando en su provisión y amor. Al considerar el papel de la oración en nuestra vida cristiana, también es importante recordar que no siempre tenemos las palabras adecuadas para expresar lo que sentimos. Hay momentos en los que la angustia o el dolor nos impiden orar de manera coherente. Sin embargo, la Escritura nos asegura que incluso en esos momentos, el Espíritu Santo intercede por nosotros. En Romanos 8, 26-27, Pablo nos enseña que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que, aunque no sepamos cómo orar, el Espíritu conoce nuestras necesidades más profundas y las presenta ante Dios de una manera que va más allá de nuestras limitaciones humanas. Este consuelo nos recuerda que no estamos solos en nuestra vida de oración, sino que Dios está cerca de nosotros, incluso en nuestros momentos de debilidad. El poder de la oración también se manifiesta cuando oramos con una fe inquebrantable. En Marcos 11:24, Jesús nos dice: por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido, y lo será para ustedes. Esto no significa que siempre recibiremos lo que pedimos, sino que, cuando oramos con fe, estamos confiando en que Dios hará lo que es mejor para nosotros, de acuerdo con su voluntad perfecta. La fe en la oración no es una cuestión de tener la certeza de que recibiremos todo lo que pedimos, sino de confiar plenamente en la bondad y la sabiduría de Dios, sabiendo que Él responde a nuestras oraciones de acuerdo con lo que es mejor para su gloria y nuestro bien. La fe en la oración también se refleja en nuestra perseverancia. En Lucas 18:1-8, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, que constantemente clamaba por justicia ante un juez injusto hasta que finalmente obtuvo lo que pedía. Jesús usó esta parábola para enseñar a sus discípulos sobre la importancia de la persistencia en la oración. A veces, nuestras oraciones pueden parecer no ser respondidas de inmediato, pero eso no significa que Dios no las haya escuchado. Al contrario, la perseverancia en la oración fortalece nuestra fe y nos enseña a confiar en el tiempo de Dios, que es perfecto en todo momento. La oración persistente nos ayuda a alinearnos con la voluntad de Dios y a mantenernos enfocados en lo que Él está haciendo en nuestras vidas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Es vital recordar que la oración también tiene un propósito más allá de nuestras necesidades personales. Al orar, estamos participando en el avance del reino de Dios. Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, pidiendo que venga tu reino y que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, Mateo 6:10.
La oración nos conecta con el propósito eterno de Dios y nos invita a ser parte de su plan para redimir al mundo. Cuando oramos por la expansión del reino de Dios, no solo estamos pidiendo que su voluntad se cumpla en nuestras vidas, sino también que su poder y su gracia se manifiesten en los corazones de aquellos que aún no le conocen. De esta manera, la oración se convierte en una herramienta poderosa para la evangelización y la transformación del mundo. A través de la oración, también podemos experimentar un profundo sentido de paz y confianza. Cuando nos acercamos a Dios con nuestras preocupaciones y necesidades, Él promete darnos paz, una paz que trasciende la comprensión humana. En Filipenses 4:7, Pablo escribe, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz que Dios nos ofrece no es una paz superficial, sino una paz profunda y duradera, que nos permite enfrentar cualquier circunstancia con serenidad. Esta paz viene como resultado de la confianza plena en la soberanía de Dios, sabiendo que Él está en control de todas las cosas. La oración también nos ayuda a fortalecer nuestra identidad como hijos de Dios. Al orar, recordamos que somos amados, aceptados y valiosos para Él. La oración nos permite conectarnos con nuestra verdadera identidad en Cristo, alejándonos de las mentiras del mundo y afirmando nuestra posición como hijos e hijas del Rey. Jesús nos enseñó a orar a Dios llamándolo Padre, lo que revela la cercanía y la intimidad que podemos experimentar con Él. A través de la oración, somos recordados de nuestra relación personal con Dios y del amor incondicional que Él tiene por nosotros. En momentos de debilidad, la oración también se convierte en una fuente de fortaleza. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe, pero Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La oración, en estos momentos de debilidad, nos permite experimentar el poder de Dios de una manera más profunda. Al reconocer nuestra insuficiencia y nuestra dependencia de Él, abrimos espacio para que su poder se manifieste en nuestra vida. La oración nos permite ser vulnerables ante Dios, sabiendo que Él es nuestra fuente de fortaleza. Por último, la oración debe ser un acto continuo y constante en la vida del creyente. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos instruye a orar sin cesar. Esto no significa que debemos estar en constante postura de oración, pero sí que debemos mantener una actitud de oración continua, una disposición constante de acercarnos a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. La oración no debe ser solo un evento ocasional, sino una forma de vida, una conversación continua con el Padre que nos ama y nos cuida. De esta manera, la oración se convierte en una práctica transformadora que nos acerca más a Dios, nos fortalece en nuestra fe y nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La fe se fortalece cuando meditamos en las promesas de Dios y recordamos lo que Él ya ha hecho en nuestra vida. La Biblia está llena de relatos de personas que vieron la fidelidad de Dios en acción, y esas historias nos sirven de inspiración y confirmación de que Él sigue siendo el mismo. No importa cuán grande o pequeña haya sido la manifestación de su poder en el pasado, cada testimonio nos recuerda que Dios no cambia y que podemos confiar en Él en cualquier circunstancia. A lo largo de la historia bíblica, vemos que Dios constantemente le recordaba a su pueblo lo que Él había hecho. Por ejemplo, cuando los israelitas cruzaron el río Jordán, Dios les ordenó que levantaran piedras como memorial para que las generaciones futuras supieran que Él los había librado. Del mismo modo, cuando recordamos las veces que Dios ha respondido nuestras oraciones, nuestras dudas se disipan y nuestra confianza en Él crece. Es por eso que escribir un diario de fe puede ser una herramienta poderosa. Anotar testimonios personales de milagros, provisión y protección nos ayuda a mantener presente su fidelidad. En tiempos de incertidumbre, volver a leer esas experiencias nos da ánimo para seguir creyendo. Además de recordar lo que Dios ha hecho, la fe también se fortalece cuando declaramos con nuestra boca lo que creemos. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, no solo pensó en la Escritura, sino que la proclamó en voz alta. Dijo, escrito está, y citó la palabra de Dios como una espada contra las mentiras del enemigo. Esto nos enseña que nuestras palabras tienen poder.
Si constantemente hablamos negatividad, duda o temor, esas palabras comienzan a influir en nuestra mente y en nuestro espíritu. Por el contrario, si confesamos en voz alta que Dios es fiel, que sus promesas son verdaderas y que Él está obrando a nuestro favor, nuestra fe se fortalece. Las Escrituras nos animan a declarar la verdad. En Romanos 10, 9-10, Pablo nos dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión verbal de nuestra fe no solo confirma lo que creemos internamente, sino que también establece una atmósfera de fe en nuestro entorno. Cuando enfrentamos dificultades, es importante declarar en voz alta lo que Dios ha dicho sobre nosotros y nuestras circunstancias. Por ejemplo, si estamos luchando con enfermedad, podemos proclamar, por sus heridas fui sanado, Isaías 53, 5. Si estamos atravesando problemas financieros, podemos afirmar, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, Filipenses 4:19. Estas declaraciones no son simples afirmaciones positivas, sino verdades respaldadas por la palabra de Dios. Otro aspecto fundamental del fortalecimiento de la fe es alimentar nuestra mente con la palabra de Dios de manera constante. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que, cuanto más escuchemos, leamos y meditemos en la Escritura, más crecerá nuestra fe. Es fácil dejarse influenciar por las noticias, las opiniones del mundo y las circunstancias negativas que nos rodean, pero si en su lugar nos enfocamos en la verdad de la palabra, nuestra perspectiva cambiará. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la vida de Josué y Caleb. Cuando fueron enviados como espías a la tierra prometida, junto con otros 10 hombres, todos vieron la misma tierra, los mismos gigantes y las mismas ciudades fortificadas. Sin embargo, mientras los otros 10 espías dieron un informe negativo y sembraron temor en el pueblo, Josué y Caleb declararon con fe que Dios les daría la victoria. ¿Cuál fue la diferencia? Su mentalidad estaba alineada con la promesa de Dios en lugar de con las circunstancias visibles. Este principio sigue vigente hoy. Si llenamos nuestra mente con la verdad de Dios en lugar del miedo, nuestra fe se fortalecerá. También es clave evitar los pensamientos negativos que minan nuestra fe. A menudo, las dudas comienzan como pequeños pensamientos que, si no los detenemos, crecen hasta convertirse en obstáculos que nos impiden confiar en Dios. La Biblia nos dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, 2 Corintios 10:5. Esto significa que cuando una idea negativa o una duda entra en nuestra mente, debemos confrontarla con la verdad de la palabra. Si sentimos temor, debemos recordar que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, 2 Timoteo 1:7. Si pensamos que no somos lo suficientemente buenos, debemos afirmar que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos 8:37. La adoración y la gratitud también desempeñan un papel fundamental en fortalecer nuestra fe. Cuando adoramos a Dios, no solo lo exaltamos, sino que también cambiamos nuestro enfoque de los problemas hacia Él. David, en los Salmos, constantemente recordaba las obras de Dios y las declaraba en alabanza. En el Salmo 103:2, dice, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. La adoración nos ayuda a recordar quién es Dios y lo que ha hecho, lo que a su vez refuerza nuestra confianza en Él. Por otro lado, la gratitud nos permite ver la mano de Dios en cada situación. A veces, estamos tan enfocados en lo que nos falta o en lo que aún estamos esperando, que olvidamos agradecer por lo que ya hemos recibido. La Biblia nos exhorta a dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros, 1 Tesalonicenses 5:18. Cuando agradecemos, incluso en medio de dificultades, estamos expresando nuestra fe en que Dios sigue obrando y que su plan es perfecto. Finalmente, la fe se fortalece cuando tomamos la decisión de confiar en Dios, incluso cuando no entendemos todo. A menudo, queremos ver el panorama completo antes de dar un paso de fe, pero la Biblia nos llama a caminar por fe y no por vista, 2 Corintios 5:7. Abraham tuvo que salir de su tierra sin saber a dónde iba. Pedro tuvo que dar un paso fuera de la barca para caminar sobre el agua. En ambos casos, el milagro ocurrió cuando confiaron en Dios y actuaron en fe. En nuestra vida, habrá momentos en los que no tendremos todas las respuestas,
pero podemos elegir confiar en que Dios está en control. Cada vez que decidimos creer en sus promesas en lugar de en nuestras dudas, nuestra fe se hace más fuerte. Es un proceso continuo de recordar lo que Él ha hecho, declarar su verdad, alimentarnos de su palabra, rechazar la negatividad, adorar con gratitud y actuar en fe. Así como un músculo se fortalece con el ejercicio, nuestra fe crece cuando la ponemos en práctica diariamente. Dios es fiel, y cuando confiamos en Él, nunca nos defrauda. La confianza en Dios no solo se basa en lo que Él ha hecho en el pasado, sino también en su carácter inmutable. A lo largo de la Biblia, se nos recuerda que Dios no cambia, que sus promesas son seguras y que su amor es eterno. En Malaquías 3:6, Dios declara, porque yo, el Señor, no cambio. Esta verdad nos da seguridad en medio de un mundo inestable. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, es fácil dejarnos llevar por nuestras emociones o circunstancias momentáneas. Sin embargo, la fe se fortalece cuando elegimos anclarnos en la naturaleza de Dios en lugar de en nuestras percepciones. En Hebreos 13:8 se nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios fue fiel en el pasado, podemos estar seguros de que seguirá siendo fiel en el presente y en el futuro. Uno de los mayores desafíos de la vida cristiana es confiar en Dios cuando las cosas no salen como esperábamos. Es en esos momentos cuando nuestra fe es probada y purificada. La Biblia compara la fe con el oro refinado en el fuego, 1 Pedro 1:7. El oro se purifica cuando es sometido a altas temperaturas que eliminan las impurezas. De manera similar, nuestra fe crece y se fortalece cuando pasamos por pruebas y decidimos seguir confiando en Dios. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Job. Este hombre era justo y temeroso de Dios, pero aún así enfrentó una pérdida devastadora, sus bienes, su salud y su familia. A pesar de su sufrimiento, Job se mantuvo firme en su confianza en Dios y declaró, yo sé que mi Redentor vive, Job 19:25. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido, demostrando que Él es soberano y que sus planes son más altos que los nuestros. Cuando pasamos por dificultades, podemos elegir entre dos caminos, alejarnos de Dios o acercarnos más a Él. Las pruebas pueden ser oportunidades para profundizar nuestra relación con Dios y decidimos confiar en su bondad a pesar de no entender completamente su propósito. La Biblia nos asegura en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso en medio del dolor y la incertidumbre, Dios está obrando para nuestro bien. Otro aspecto clave en el fortalecimiento de la fe es la paciencia. A menudo, queremos respuestas inmediatas y soluciones rápidas, pero Dios trabaja en su propio tiempo. La Biblia nos exhorta a esperar en el Señor con confianza. Isaías 40 horas y 31 minutos nos dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esperar en Dios no significa inactividad, sino una actitud de confianza y dependencia. A veces, el retraso de una respuesta no es un no de Dios, sino una espera porque Él está trabajando en algo mayor. Abraham tuvo que esperar años para ver el cumplimiento de la promesa de un hijo, pero cuando finalmente nació Isaac, se cumplió exactamente lo que Dios había dicho. La fe también se fortalece a través de la obediencia. No basta con decir que confiamos en Dios, debemos demostrarlo con nuestras acciones. En Santiago 2:17 se nos dice que la fe sin obras está muerta. Cuando Dios nos llama a hacer algo, aunque no entendamos todos los detalles, debemos obedecer. La obediencia demuestra que creemos que Dios es quien dice ser y que cumplirá su palabra. Un claro ejemplo de esto es la historia de Noé. Dios le ordenó construir un arca cuando aún no había señales de un diluvio. Durante años, Noé trabajó en la construcción del arca, enfrentando burlas y críticas. Sin embargo, su obediencia le permitió ver la salvación de su familia cuando llegó el diluvio. Su fe no se basó en lo que veía, sino en la palabra de Dios. Cuando damos pasos de obediencia, nuestra fe crece porque vemos la fidelidad de Dios en acción. Pedro experimentó esto cuando Jesús le dijo que echara la red después de haber pasado toda la noche sin pescar nada. Aunque Pedro podría haber dudado, decidió obedecer, y como resultado, tuvo una pesca milagrosa, Lucas 5, 4-6. La comunidad de fe también juega un papel importante en el fortalecimiento de nuestra confianza en Dios.
La Biblia nos anima a no caminar solos en nuestra vida espiritual. En Hebreos 10:25 se nos exhorta a no dejar de congregarnos, sino a animarnos unos a otros. Cuando compartimos testimonios de lo que Dios ha hecho, edificamos la fe de los demás y recordamos que no estamos solos. El compañerismo cristiano nos ayuda a mantenernos firmes en momentos de debilidad. Cuando Moisés se cansó de mantener sus manos en alto durante la batalla, Aarón y Hur le ayudaron a sostenerlas, lo que llevó a la victoria del pueblo de Israel, Éxodo 17:12. De la misma manera, cuando nuestra fe se debilita, los hermanos en la fe pueden animarnos, orar por nosotros y ayudarnos a seguir adelante. Además, la fe se fortalece cuando elegimos vivir con un corazón agradecido y enfocado en la eternidad. Es fácil quedar atrapados en las preocupaciones diarias, pero cuando recordamos que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, nuestras prioridades cambian. Jesús nos enseñó a no preocuparnos por el mañana, sino a confiar en que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros, Mateo 6:25-34. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo que Dios ya ha hecho en lugar de en lo que aún estamos esperando. Cuando damos gracias, incluso antes de ver la respuesta a nuestras oraciones, demostramos que creemos en la fidelidad de Dios. En Filipenses 4:6-7 se nos dice que presentemos nuestras peticiones con acción de gracias y la paz de Dios guardará nuestros corazones. Finalmente, nuestra fe se fortalece cuando mantenemos una relación íntima con Dios a través de la oración. La oración no solo es pedir cosas a Dios, sino también un tiempo para escuchar su voz, recibir dirección y fortalecer nuestra comunión con Él. Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, dedicaba tiempo a la oración constantemente. En Marcos 1:35 se nos dice que Jesús se levantaba muy temprano para orar. Si Él consideraba la oración esencial, cuanto más nosotros debemos buscar a Dios diariamente. La oración nos permite depositar nuestras cargas en Dios y recibir su fortaleza. A través de la oración, el Espíritu Santo nos llena de paz y renueva nuestra confianza en las promesas de Dios. Cuando oramos con fe, estamos declarando que dependemos de Dios y no de nuestras propias fuerzas. En conclusión, la fe se fortalece cuando nos aferramos al carácter inmutable de Dios, cuando recordamos su fidelidad en el pasado, cuando enfrentamos las pruebas con confianza, cuando esperamos pacientemente, cuando obedecemos, cuando nos rodeamos de una comunidad de fe, cuando vivimos con gratitud y cuando cultivamos una vida de oración. Cada uno de estos elementos nos ayuda a desarrollar una fe más profunda y resistente. Dios desea que caminemos en confianza y seguridad, sabiendo que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. No importa cuáles sean las circunstancias que enfrentemos, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros y que nuestra fe en Él nunca será en vano. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La vida cristiana es un camino de crecimiento constante en la fe, en la confianza en Dios y en la certeza de su amor y fidelidad. Sin embargo, este proceso no es automático ni ocurre de la noche a la mañana, requiere dedicación, perseverancia y una decisión diaria de caminar con Dios. La fe no es solo un sentimiento, sino una elección basada en la verdad de la palabra de Dios. Uno de los aspectos más importantes en el fortalecimiento de la fe es la renovación de la mente. La Biblia nos exhorta en Romanos 12:2 a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa que debemos alinear nuestros pensamientos con la verdad de Dios y rechazar las mentiras que el enemigo trata de sembrar en nuestra mente. La renovación de la mente se logra al meditar en la palabra de Dios y al permitir que sus promesas formen nuestra perspectiva. Filipenses 4:8 nos dice que debemos pensar en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo digno de alabanza. Cuando llenamos nuestra mente con la verdad de Dios, nuestra fe se fortalece y podemos enfrentar la vida con una actitud de victoria en lugar de temor o derrota. El enemigo siempre tratará de atacar nuestra mente con dudas, miedo y pensamientos negativos. En Efesios 6:16 se nos instruye a tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Esto nos muestra que la fe es una defensa contra los ataques del enemigo y que podemos elegir confiar en Dios en lugar de dejarnos llevar por la incertidumbre. Otra forma en que la fe se fortalece es a través de la adoración.
La adoración no es solo cantar canciones, sino un estilo de vida que reconoce la grandeza de Dios y le da el primer lugar en todo. En tiempos de dificultad, la adoración nos ayuda a recordar quién es Dios y nos lleva a confiar en Él. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentó una gran amenaza, pero en lugar de enfocarse en el problema, dirigió al pueblo a adorar a Dios. Mientras adoraban, Dios peleó la batalla por ellos y les dio la victoria. La adoración cambia nuestra perspectiva porque nos saca del enfoque en nuestros problemas y nos dirige hacia la grandeza de Dios. Nos recuerda que Él es más grande que cualquier circunstancia y que su poder no tiene límites. Cuando elegimos adorar a Dios en medio de la dificultad, nuestra fe crece y experimentamos su paz sobrenatural. Otro elemento clave en el crecimiento de la fe es aprender a caminar por fe y no por vista. La Biblia nos enseña en 2 Corintios 5:7 que los creyentes deben vivir por fe y no por lo que ven. Esto significa que no debemos depender de nuestras emociones o circunstancias para determinar nuestra confianza en Dios. Abraham es un gran ejemplo de lo que significa caminar por fe. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, pero tuvo que esperar muchos años antes de ver cumplida la promesa. Durante ese tiempo, él pudo haber dudado o desanimado, pero en Romanos 4, 20-21 se nos dice que no dudó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Esto nos enseña que la fe no es pasiva, sino activa. Abraham fortaleció su fe alabando a Dios incluso antes de ver la respuesta. Del mismo modo, nosotros podemos fortalecer nuestra fe al declarar la fidelidad de Dios y recordar sus promesas. A veces, confiar en Dios significa dar pasos de fe antes de ver la provisión o la respuesta. Pedro vivió esta realidad cuando Jesús le llamó a caminar sobre el agua. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, pudo caminar en lo imposible. Sin embargo, cuando se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Mateo 14, 28-30. Esto nos enseña que nuestra fe se debilita cuando quitamos nuestra mirada de Dios y nos enfocamos en las circunstancias. Caminar por fe requiere valentía, porque muchas veces Dios nos llama a hacer cosas que parecen ilógicas desde una perspectiva humana. Pero cuando obedecemos, experimentamos su fidelidad de una manera poderosa. La fe nos lleva a depender de Dios en todo momento, reconociendo que sin Él no podemos hacer nada. Juan 15:5. Además, la fe se fortalece cuando aprendemos a confiar en el tiempo de Dios. Uno de los mayores desafíos para los creyentes es esperar en Dios sin desanimarse. En Habacuc 2:13 nos dice que la visión tardará en cumplirse, pero ciertamente llegará en el tiempo señalado. Esto nos recuerda que Dios no se retrasa ni se equivoca, sino que tiene un propósito perfecto para cada temporada de nuestra vida. José es un ejemplo de alguien que tuvo que esperar pacientemente el cumplimiento del plan de Dios. Después de recibir sueños de que gobernaría, pasó años en la esclavitud y la cárcel antes de que finalmente llegara su momento de ser exaltado. A pesar de las circunstancias adversas, José nunca perdió la fe en que Dios cumpliría su propósito. Esperar en Dios nos enseña a depender de su gracia y a confiar en que Él está obrando aunque no veamos resultados inmediatos. Isaías 55, 8-9 nos recuerda que los pensamientos y caminos de Dios son más altos que los nuestros. A veces, lo que parece un retraso en realidad es una preparación para algo mayor. Finalmente, nuestra fe crece cuando testificamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En Apocalipsis 12:11 se nos dice que los creyentes vencieron al enemigo por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Cuando compartimos cómo Dios ha obrado en nuestra vida, edificamos nuestra propia fe y la de los demás. Los testimonios son recordatorios poderosos de que Dios es fiel y sigue actuando hoy. En el Salmo 103:12 nos exhorta a no olvidar ninguno de los beneficios de Dios. Recordar lo que Dios ha hecho nos da seguridad de que Él seguirá obrando en el futuro. Es por eso que es importante escribir o compartir las experiencias en las que Dios nos ha mostrado su fidelidad. Cuando enfrentemos nuevos desafíos, podremos mirar hacia atrás y recordar cómo Dios nos ha sostenido en el pasado. La fe no es estática, es un músculo espiritual que crece con el uso. Cuanto más confiamos en Dios y dependemos de Él, más fuerte se vuelve nuestra fe.
No importa en qué etapa del camino estemos, Dios desea llevarnos a un nivel más profundo de confianza en Él. Dios nos llama a vivir con una fe audaz, una fe que no se rinde ante las dificultades ni se debilita en la espera. Él ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará, Deuteronomio 31, 8. Podemos descansar en esta verdad y seguir adelante con confianza, sabiendo que nuestra fe en Dios nunca será en vano. La fe cristiana no es solo una creencia intelectual o un conjunto de doctrinas, sino una relación viva con Dios que se expresa en la obediencia y en la confianza diaria. Caminar en fe implica aprender a depender completamente de Dios, reconociendo que Él es quien guía cada paso y sostiene a aquellos que confían en Él. Esta dependencia no es un acto de debilidad, sino de fortaleza, pues la verdadera seguridad no se encuentra en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Uno de los mayores desafíos en la vida de fe es aprender a confiar en Dios incluso cuando no entendemos su plan. Muchas veces, las pruebas y dificultades pueden hacernos cuestionar si Dios realmente está obrando en nuestra vida. Sin embargo, la Escritura nos recuerda en Proverbios 3, 5-6 que debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Esto significa que la fe no siempre requiere entender, sino simplemente creer que Dios tiene el control. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, es natural preguntarnos por qué Dios permite ciertas cosas. La Biblia nos muestra que los planes de Dios son más altos que los nuestros, Isaías 55, 8-9, y aunque no siempre podemos ver el propósito detrás de cada prueba, podemos estar seguros de que Dios tiene un plan perfecto. Un ejemplo claro es la historia de Job, quien sufrió grandes pérdidas y no entendía por qué estaba pasando por tanto dolor. Sin embargo, al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido y le mostró que su sabiduría es infinita. El sufrimiento no es una señal de que Dios nos ha abandonado, sino una oportunidad para que nuestra fe se refine y madure. En 1 Pedro 1, 6-7 se nos dice que las pruebas de nuestra fe son más valiosas que el oro y que producen perseverancia y madurez espiritual. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para confiar más en Dios y depender menos de nuestras propias fuerzas. Otro aspecto importante de la vida de fe es aprender a descansar en Dios. En Mateo 11, 28-30, Jesús nos invita a llevar nuestras cargas a Él y a encontrar descanso en su presencia. Muchas veces, intentamos llevar el peso de nuestras preocupaciones solos, cuando Dios nos ofrece su paz y fortaleza. Aprender a descansar en Dios significa soltar el control y confiar en que Él está obrando en nuestra vida incluso cuando no lo vemos. La fe también nos impulsa a actuar. Santiago 2:17 nos dice que la fe sin obras está muerta. Esto significa que la fe verdadera se manifiesta en acciones concretas. No basta con decir que confiamos en Dios, debemos demostrarlo con nuestra vida. Abraham no solo creyó en Dios, sino que actuó en obediencia cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Esta acción demostró su fe genuina y su confianza en que Dios proveería. Dios nos llama a vivir una fe activa, que se traduzca en obediencia y servicio. Cuando confiamos en Dios, estamos dispuestos a dar pasos de fe, incluso cuando el camino parece incierto. La historia de los israelitas cruzando el Mar Rojo es un ejemplo de esto. Dios les dijo que avanzaran, y fue cuando dieron el paso que el mar se abrió. Muchas veces, Dios espera que demos el primer paso en fe antes de mostrar su provisión. La fe también se fortalece cuando aprendemos a declarar las promesas de Dios sobre nuestra vida. En Romanos 10:17 se nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando hablamos y meditamos en las promesas de Dios, nuestra fe crece y nos llenamos de esperanza. La palabra de Dios es un ancla en tiempos de incertidumbre, y declarar sus promesas nos ayuda a mantenernos firmes en la verdad. Es importante rodearnos de personas que nos edifiquen en la fe. La Biblia nos exhorta en Hebreos 10, 24-25 a no dejar de congregarnos y a animarnos unos a otros. La comunidad de fe es esencial para nuestro crecimiento espiritual, pues nos ayuda a permanecer firmes cuando enfrentamos dificultades. La iglesia no es solo un lugar de reunión, sino una familia espiritual que nos apoya en nuestro caminar con Dios. Dios no solo nos llama a tener fe para nosotros mismos, sino a ser instrumentos de fe para los demás. Jesús dijo en Mateo 5,
14-16 que somos la luz del mundo y que debemos brillar para que otros vean la gloria de Dios. Nuestra fe debe ser un testimonio vivo que inspire a otros a buscar a Dios. La fe nos permite ver más allá de nuestras circunstancias y creer que Dios tiene un propósito mayor. En Jeremías 29:11, Dios declara que tiene planes de bienestar y no de calamidad para sus hijos. Esta promesa nos da seguridad en medio de la incertidumbre y nos recuerda que Dios está obrando en nuestra vida aunque no siempre lo veamos. El crecimiento en la fe es un proceso continuo. Nadie llega a un punto donde ya no necesita seguir creciendo espiritualmente. Cada día es una nueva oportunidad para confiar más en Dios y experimentar su fidelidad. La fe no es la ausencia de dudas o temores, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de ellos. En última instancia, nuestra fe tiene un destino eterno. En 2 Corintios 4:17-18 se nos recuerda que nuestras aflicciones son momentáneas y que debemos fijar nuestra mirada en lo eterno. Todo lo que enfrentamos en esta vida es temporal, pero la gloria de Dios es eterna. Cuando vivimos con esta perspectiva, podemos enfrentar cualquier desafío con esperanza y confianza. Dios nos llama a una fe inquebrantable, una fe que se mantiene firme en medio de las tormentas y que se fortalece con cada prueba. No importa lo que enfrentemos, podemos estar seguros de que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en victoria, y nuestra parte es confiar en Él y seguir adelante con valentía. Así como los grandes hombres y mujeres de la Biblia caminaron en fe y vieron la gloria de Dios, también nosotros podemos experimentar su poder en nuestra vida. La fe es la llave que abre la puerta a lo imposible, y cuando decidimos creerle a Dios, nada nos puede detener. Que nuestra vida sea un testimonio de fe, que inspire a otros a confiar en Dios y a caminar en su propósito. Que cada día elijamos creer, aunque no veamos, porque sabemos que Dios es fiel y cumplirá su palabra. Y cuando lleguemos al final de nuestro camino, podamos decir con confianza que hemos peleado la buena batalla, hemos guardado la fe y hemos vivido para la gloria de Dios. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Más allá de nuestra capacidad humana, Dios no solo promete responder, sino que dice que nos mostrará cosas grandes y ocultas. Eso significa que hay cosas que aún no hemos visto, bendiciones que aún no hemos descubierto, verdades que aún no hemos entendido. ¿Cuántas veces has sentido que hay algo más en tu caminar con Dios, pero no has sabido cómo encontrarlo? Tal vez has sentido que hay una dirección que Él quiere mostrarte, pero no has logrado discernirla. La respuesta está en clamar, en buscar con persistencia, en rendirte completamente a su voluntad. La Biblia está llena de ejemplos de personas que descubrieron promesas ocultas cuando clamaron a Dios. David, en sus momentos de angustia, clamaba y recibía fortaleza y dirección. Daniel clamó a Dios y recibió visiones y revelaciones que cambiaron el curso de la historia. Ana clamó con lágrimas en el templo y Dios le concedió el milagro de su hijo Samuel. No eran oraciones superficiales, eran clamores profundos que nacían de un corazón desesperado por ver la mano de Dios en acción. Cuando clamamos a Dios, no solo recibimos respuestas, sino que también somos transformados en el proceso. Dios nos muestra cosas ocultas que nos cambian desde adentro, nos ayuda a entender nuestro propósito, nos da claridad en medio de la confusión, nos abre puertas que nunca imaginamos. A veces, lo que Él nos revela no es lo que esperábamos, pero siempre es lo que necesitamos. También es importante saber que muchas veces Dios revela sus promesas progresivamente. No siempre nos da la imagen completa de inmediato, como cuando el pueblo de Israel recibía instrucciones paso a paso en el desierto. Dios nos muestra su plan en el momento exacto en que estamos listos para recibirlo. Si hoy sientes que hay áreas en tu vida donde no ves respuestas, no te desanimes. Sigue clamando, sigue buscando, porque en el momento perfecto, Dios revelará lo que necesitas saber. Clamar a Dios también requiere estar dispuestos a escuchar. Muchas veces pedimos respuestas, pero no nos detenemos a recibirlas. Estamos tan ocupados con nuestras preocupaciones y ansiedades que no dejamos espacio para que Dios nos hable. Cuando aprendemos a aquietarnos, a escuchar su voz en la intimidad de la oración y la meditación, comenzamos a percibir sus respuestas en formas inesperadas.
A veces, es a través de la Escritura, otras, a través de una persona que nos habla en el momento justo, o incluso en un pensamiento que Dios pone en nuestro corazón con una certeza que no podemos ignorar. Hoy Dios te está invitando a descubrir esas promesas ocultas, a buscar más allá de lo superficial, a profundizar en su presencia. No te conformes con una relación de rutina con Dios. Hay más. Hay revelaciones que están esperando ser descubiertas, hay respuestas que están listas para ser reveladas. Pero todo comienza con un acto de fe, clamar a Él. Si sientes que hay algo más para tu vida, que hay respuestas que aún no has encontrado, que hay una dirección que necesitas discernir, hoy es el momento de clamar. No esperes a tener todas las piezas del rompecabezas en su lugar. Dios quiere enseñarte cosas grandes y ocultas, pero espera que des el primer paso. Cierra los ojos por un momento y dile al Señor, aquí estoy. Clamo a ti. Quiero conocerte más, quiero ver lo que aún no he visto, quiero entender lo que aún no comprendo. Revela tus promesas en mi vida, muéstrame el camino y transforma mi corazón. Si oras con sinceridad y fe, prepárate, porque Dios responderá. Y cuando Él responde, todo cambia. La historia de Abraham es un ejemplo poderoso de lo que significa confiar en Dios sin reservas. Su historia no es solo un relato antiguo de la Biblia, es un reflejo de lo que significa caminar en fe, aun cuando las circunstancias parecen imposibles. Dios le prometió algo que humanamente no tenía sentido, que sería padre de una gran nación, a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa Sara. Pero Abraham no dudó. No se dejó llevar por la lógica, sino que eligió creer en la palabra de Dios por encima de cualquier circunstancia. Su fe fue puesta a prueba una y otra vez. Primero, Dios le pidió que dejara su tierra, su comodidad, todo lo que conocía, y se dirigiera a un lugar desconocido, sin un mapa, sin detalles, sin garantías. Abraham obedeció, y esa obediencia fue el primer paso para recibir la bendición. Aquí vemos un principio poderoso. La fe no necesita conocer el destino, solo confiar en aquel que guía el camino. A veces, queremos todas las respuestas antes de movernos, pero Dios nos pide que demos el primer paso y confiemos en que Él nos dirigirá. Pasaron años y la promesa de un hijo no se cumplía. ¿Cuántas veces Abraham y Sara habrán mirado el cielo de noche preguntándose si Dios realmente cumpliría su palabra? Esa es la parte más difícil de la fe, la demora no significa negación. Pero cuando la respuesta tarda, es fácil dudar. Aquí es donde Abraham se fortaleció en la fe. No se dejó consumir por la incredulidad, sino que usó la espera como una oportunidad para aferrarse aún más a Dios. Romanos 4:20 dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta es la clave. La fe no se basa en lo que vemos, sino en quién es Dios. Abraham no ignoró la realidad de su vejez, pero tampoco permitió que esa realidad fuera más grande que su confianza en Dios. Finalmente, la promesa se cumplió. Sara, a pesar de su edad, concibió a Isaac. Lo que parecía imposible se hizo posible, no porque Abraham tuviera el control, sino porque Dios es fiel a su palabra. Pero aquí viene la mayor prueba de todas. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, el hijo de la promesa. Imagina la angustia en el corazón de Abraham. Pero su fe era inquebrantable. Sabía que Dios no miente y que si Él le había prometido descendencia a través de Isaac, entonces, incluso si lo sacrificaba, Dios encontraría una manera de cumplir su palabra. Este es un nivel de fe que desafía la lógica. Abraham no tenía todas las respuestas, pero confiaba en el carácter de Dios. Podemos hacer lo mismo en nuestras propias vidas. Cuando Dios nos pide que soltemos algo, cuando enfrentamos una crisis, cuando lo que vemos no coincide con lo que Él prometió, seguimos confiando o nos dejamos llevar por el miedo. La fe de Abraham nos enseña que, aunque todo parezca contrario a la promesa, Dios siempre cumple. Tal vez hoy estás esperando una respuesta de Dios. Quizá llevas tiempo orando por algo que parece imposible y la duda ha comenzado a entrar en tu corazón. Recuerda lo que hizo Abraham, no dudó, se fortaleció en la fe, cada día daba gloria a Dios, no por lo que ya veía, sino por lo que aún esperaba. Así es como debemos actuar,
no enfocarnos en lo que falta, sino en quién es Dios. La fe no es solo creer cuando todo está a favor. La verdadera fe es confiar cuando todo parece en contra. Cuando Abraham subió al monte para sacrificar a Isaac, no sabía que Dios proveería un cordero en el último momento. Solo obedeció, solo creyó. Y en el momento exacto, la provisión de Dios apareció. La historia de José es otro testimonio poderoso de cómo Dios cumple sus promesas aun cuando todo parece estar en contra. José recibió sueños de parte de Dios cuando era joven, visiones que hablaban de un futuro en el que él estaría en una posición de liderazgo. Sin embargo, en lugar de ver esas promesas cumplirse de inmediato, su vida pareció tomar un rumbo completamente contrario. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado por aquellos en quienes confiaba. Luego, cuando parecía que su vida comenzaba a mejorar bajo la casa de Potifar, fue acusado falsamente y encarcelado. Cualquier otra persona habría perdido la esperanza, habría cuestionado a Dios, habría pensado que tal vez todo había sido un error. Pero José no. En cada etapa de su vida, José permaneció fiel a Dios. No permitió que las circunstancias definieran su relación con el Señor. En la esclavitud, trabajó con excelencia, en la cárcel, siguió sirviendo con integridad. Y a través de cada prueba, Dios estaba con él. Aquí aprendemos otra lección crucial: la fidelidad en lo pequeño nos prepara para la grandeza. José no se convirtió en gobernador de Egipto de la noche a la mañana. Fue un proceso de formación, de pruebas, de fe refinada en el fuego de la adversidad. A veces, queremos las bendiciones sin el proceso, pero Dios usa cada desafío para moldearnos, para prepararnos para lo que está por venir. Cuando finalmente llegó el momento de la elevación de José, fue en el tiempo perfecto de Dios. En un solo día, pasó de ser un prisionero a ser el segundo en mando en Egipto. No fue casualidad, no fue suerte, fue el cumplimiento del plan divino que Dios había preparado desde el principio. ¿Cuántas veces nos desesperamos cuando las cosas no suceden en nuestro tiempo? Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que tal vez no escuchó nuestra oración. Pero la historia de José nos recuerda que Dios nunca llega tarde. Cada temporada de espera tiene un propósito, cada aparente obstáculo es en realidad un escalón hacia el cumplimiento de su promesa. Otro aspecto poderoso de la historia de José es su actitud frente a quienes lo lastimaron. Cuando finalmente se reencuentra con sus hermanos, aquellos que lo vendieron y causaron tanto dolor en su vida, él no busca venganza. En lugar de eso, les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. Esto nos muestra la importancia de ver las pruebas desde la perspectiva de Dios. Lo que a veces parece una injusticia, un error o una tragedia, Dios lo está usando para algo mayor. Si José no hubiera sido vendido, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera estado en prisión, no habría interpretado los sueños del faraón. Cada paso, por difícil que fuera, lo estaba llevando a su destino. Hoy, si estás enfrentando circunstancias que no entiendes, recuerda que Dios tiene un propósito mayor. Lo que ahora parece una pérdida, un dolor, un tiempo de espera interminable, puede ser precisamente lo que Dios está usando para llevarte a algo mejor. Confía en su proceso. Otro personaje que nos enseña sobre la confianza en Dios es Moisés. Su vida estuvo marcada por eventos milagrosos desde el principio. Salvado de la muerte cuando era solo un bebé, criado en el palacio de Egipto, pero con un llamado que lo sacaría de la comodidad para llevarlo al desierto. Moisés tuvo que aprender a depender completamente de Dios. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés sintió que no era lo suficientemente capaz. Puso excusas, habló de sus debilidades, dudó de sí mismo. Pero Dios no busca personas perfectas, Él busca corazones dispuestos. A lo largo de su caminar con Dios, Moisés vio el poder del Señor en acción, las plagas en Egipto, la apertura del Mar Rojo, el maná del cielo. Sin embargo, hubo momentos en los que su fe fue puesta a prueba. Guiar a un pueblo que constantemente dudaba y se quejaba no era fácil. Pero Moisés aprendió que la clave para superar cualquier obstáculo era la presencia de Dios. Cuando estuvo en el monte Sinaí, Dios le hizo una oferta, le dijo que enviaría a un ángel delante de él para que los guiara, pero que él mismo no iría con ellos debido a la terquedad del pueblo.
Cualquier otra persona podría haber aceptado la oferta, pero Moisés respondió con una declaración poderosa: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33 horas y 15 minutos. Este es el tipo de fe que necesitamos. No se trata solo de recibir bendiciones, sino de buscar la presencia de Dios por encima de todo. Moisés entendía que sin Dios, no valía la pena seguir adelante. Podemos aprender de su ejemplo y hacer de la presencia de Dios nuestra prioridad, en lugar de solo buscar lo que Él puede darnos. Cada uno de estos ejemplos bíblicos nos muestra que la fe no se trata de entenderlo todo de inmediato. Se trata de confiar, aun cuando no vemos el camino completo. Dios nos llama a creer, a caminar por fe y no por vista, a aferrarnos a sus promesas sin importar lo que nuestras circunstancias actuales digan. Si estás en un momento de prueba, recuerda a José, a Abraham, a Moisés. Cada uno de ellos tuvo que esperar, tuvo que atravesar dificultades, tuvo que confiar en Dios aun cuando todo parecía estar en contra. Pero al final, cada uno vio la fidelidad de Dios manifestarse de maneras que superaron sus expectativas. Dios sigue siendo el mismo hoy. Lo que hizo por ellos, también lo puede hacer en tu vida. No permitas que el miedo o la duda te roben lo que Dios ha preparado para ti. Sigue confiando, sigue caminando en fe, y verás cómo, en el momento perfecto, sus promesas se cumplen en tu vida. A veces, lo que Dios nos promete parece estar fuera de nuestro alcance. Como Pedro cuando caminó sobre el agua, podemos sentirnos confiados al principio, pero cuando miramos las olas a nuestro alrededor, comenzamos a hundirnos. Jesús no lo dejó hundirse, extendió su mano y lo levantó. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nuestra fe flaquea, cuando dudamos, cuando sentimos que no podemos más, Él está ahí para sostenernos. La clave es mantener nuestra mirada en Jesús. Si nos enfocamos en los problemas, en lo que no tenemos, en lo que no entendemos, perderemos el equilibrio. Pero si fijamos nuestra vista en aquel que tiene el control, podremos seguir adelante sin importar lo que venga. Hoy, Dios te invita a confiar más en Él. A soltar el miedo, a dejar de preocuparte por lo que no puedes controlar, a descansar en su fidelidad. Él nunca ha fallado y no empezará ahora. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres, si estás esperando una respuesta, si estás atravesando una prueba, si te sientes estancado o si estás en una temporada de bendición. Dios tiene un propósito en todo. Clama a Él, búscalo con todo tu corazón y confía en que su plan para tu vida es perfecto. Puede que hoy no veas todas las respuestas, pero si permaneces firme, si sigues caminando por fe, en el tiempo exacto de Dios verás su mano obrar de manera sobrenatural. Y cuando eso suceda, podrás mirar atrás y decir con confianza: Dios fue fiel, incluso cuando yo no entendía. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Otro personaje bíblico que nos enseña sobre la fe y la confianza en Dios es David. Su historia es un testimonio del poder de la obediencia, la paciencia y la dependencia total en el Señor. Desde su juventud, David fue ungido por Samuel para ser el próximo rey de Israel, pero no asumió el trono de inmediato. En cambio, pasó años en el anonimato, cuidando ovejas y perfeccionando su relación con Dios en la intimidad del campo. Este es un recordatorio de que el proceso de Dios en nuestra vida no siempre es rápido. Vivimos en una cultura de inmediatez, donde queremos resultados rápidos y bendiciones instantáneas. Pero Dios trabaja de manera diferente. Antes de colocar a alguien en una posición de liderazgo o de gran responsabilidad, primero lo prepara en lo oculto. David tuvo que aprender a ser un buen pastor antes de convertirse en un buen rey. Cuando enfrentó a Goliat, su confianza no estaba en su propia fuerza, sino en Dios. Mientras todo el ejército de Israel temblaba de miedo, David vio la situación con ojos de fe. No se enfocó en el tamaño del gigante, sino en la grandeza de su Dios. Con una simple honda y 5 piedras, derrotó al gigante que todos temían. Esto nos enseña que nuestras batallas no se ganan con nuestras propias habilidades, sino con la presencia de Dios en nuestra vida. No importa cuán grande sea el problema que enfrentamos, Dios siempre es mayor. Cuando confiamos en Él y actuamos en fe, podemos ver victorias que parecían imposibles.
Sin embargo, después de su victoria sobre Goliat, la vida de David no se volvió más fácil. Saúl, el rey de Israel en ese momento, se llenó de celos y comenzó a perseguirlo. David pasó años huyendo, escondiéndose en cuevas, sintiéndose como un fugitivo, a pesar de haber sido ungido como rey. Aquí encontramos otra lección importante: la espera en Dios no significa que todo será fácil. A veces, cuando sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros, esperamos que todo se acomode de inmediato. Pero la realidad es que muchas veces pasaremos por temporadas de dificultad antes de ver la plenitud de su plan. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en más de una ocasión, pero decidió no hacerlo. No quiso apresurar el plan de Dios ni tomar la justicia por sus propias manos. En lugar de eso, esperó el tiempo del Señor. Su paciencia y obediencia lo llevaron, finalmente, a asumir el trono en el momento adecuado. Este es un ejemplo poderoso de cómo debemos confiar en el tiempo de Dios. A veces queremos acelerar las cosas, tomar atajos, hacer que las promesas se cumplan a nuestra manera. Pero cuando tratamos de forzar los planes de Dios, solo encontramos frustración. Es mejor esperar en Él, porque su tiempo es siempre perfecto. Otro aspecto importante de la vida de David fue su corazón para la adoración. A lo largo de su vida, escribió muchos de los salmos que hoy en día nos inspiran y fortalecen. Su relación con Dios no dependía de sus circunstancias. En tiempos de victoria, alababa al Señor, y en tiempos de dificultad, también lo hacía. Esto nos enseña que la adoración no es solo para los momentos buenos. A veces, cuando estamos en crisis, lo último que queremos hacer es alabar a Dios. Pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos enfocarnos en Él. La alabanza cambia nuestra perspectiva y nos recuerda quién es Dios. Otro personaje que nos muestra el poder de la fe es Daniel. Su historia nos enseña que la fidelidad a Dios trae recompensas, aun cuando enfrentamos oposición. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia cuando era joven, pero nunca permitió que su fe se viera comprometida. Desde el principio, decidió no contaminarse con la comida del rey, eligiendo obedecer las leyes de Dios en lugar de ceder a la cultura que lo rodeaba. Más adelante, cuando se le prohibió orar a Dios, continuó haciéndolo como de costumbre, sin temor a las consecuencias. Su fidelidad lo llevó a ser arrojado al foso de los leones, pero Dios lo protegió de manera milagrosa. Esto nos recuerda que cuando somos fieles a Dios, Él es fiel a nosotros. A veces, nuestra fe será puesta a prueba. Habrá momentos en los que obedecer a Dios nos traerá dificultades o rechazo. Pero si permanecemos firmes, veremos su poder obrando a nuestro favor. En la vida de Daniel, también vemos la importancia de la oración constante. No oraba solo cuando tenía problemas, era un hábito en su vida. 3 veces al día, se arrodillaba y buscaba a Dios. Su relación con el Señor no dependía de las circunstancias. Esto es algo que podemos aplicar en nuestra vida. A veces solo buscamos a Dios cuando necesitamos algo, pero Él desea que tengamos una relación constante con Él. La oración no debe ser nuestro último recurso, sino nuestra primera opción en todo momento. Si analizamos las historias de Abraham, José, Moisés, David y Daniel, vemos un patrón claro: todos enfrentaron dificultades, todos tuvieron que esperar, y todos confiaron en Dios a pesar de las circunstancias. La fe no significa que nunca enfrentaremos problemas, sino que, a pesar de ellos, seguimos confiando en Dios. Jesús mismo nos enseñó esto. En el jardín de Getsemaní, antes de su crucifixión, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Este es el mayor acto de confianza en Dios. A veces, queremos que las cosas sucedan a nuestra manera, pero la verdadera fe es decir: Señor, hágase tu voluntad, aunque no la entienda. Jesús nos dio el ejemplo supremo de obediencia y entrega. Él confió en el plan del Padre hasta el final, y por su sacrificio, hoy tenemos vida eterna. Su resurrección nos recuerda que no importa cuán oscuro parezca el panorama, Dios siempre tiene la última palabra. Si hoy estás pasando por un momento difícil, recuerda que Dios sigue en control. Su tiempo es perfecto, sus planes son buenos, y su fidelidad es inquebrantable.
No te desanimes por las circunstancias, porque lo que hoy parece una prueba, mañana puede convertirse en un testimonio de su gloria. Sigue adelante en fe. Aunque no veas el camino claro, aunque no entiendas por qué estás pasando por ciertas situaciones, confía en que Dios está obrando en tu vida. Él nunca ha fallado y no lo hará contigo. Cada día es una oportunidad para crecer en fe, para acercarnos más a Dios, para aprender a depender completamente de Él. No importa cuánto tiempo tengas esperando una respuesta, no importa cuán grande sea el problema que enfrentas, Dios es más grande. Así como lo hizo con Abraham, José, Moisés, David, Daniel y muchos otros, Él también cumplirá su propósito en ti. Solo sigue confiando, sigue orando, sigue caminando en fe. Porque en el tiempo perfecto de Dios, verás su gloria manifestarse en tu vida de maneras que jamás imaginaste. Otro aspecto fundamental que podemos aprender de la Biblia es la importancia de la perseverancia en la fe. A lo largo de las Escrituras, vemos innumerables ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron dificultades, pruebas y desafíos, pero que, gracias a su confianza en Dios, lograron superar cada obstáculo. La perseverancia en la fe no significa simplemente esperar pasivamente, sino mantenerse firme en la esperanza y la obediencia a Dios, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Uno de los mejores ejemplos de perseverancia es el apóstol Pablo. Antes de su conversión, era conocido como Saulo de Tarso y perseguía a los cristianos con un celo extremo. Sin embargo, cuando tuvo su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su vida cambió radicalmente. De perseguidor de la iglesia, pasó a ser uno de los más grandes misioneros del cristianismo. La vida de Pablo después de su conversión no fue fácil. Enfrentó múltiples dificultades, fue encarcelado, golpeado, naufragó en el mar, pasó hambre y frío, fue rechazado y traicionado. Sin embargo, nunca perdió su fe. En sus cartas, vemos cómo, a pesar de todas las pruebas, seguía confiando en la fidelidad de Dios. Una de sus enseñanzas más poderosas se encuentra en 2 Corintios 4, 8-9, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Este pasaje nos recuerda que, aunque enfrentemos momentos difíciles, Dios nunca nos abandona. Podemos ser golpeados por las circunstancias, pero no seremos derrotados si nuestra confianza está puesta en el Señor. Otra clave de la perseverancia de Pablo fue su enfoque en la eternidad. En Filipenses 3, 13-14, escribió, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto nos enseña que, en nuestra vida cristiana, debemos mirar hacia adelante sin quedarnos atrapados en el pasado. A veces, las dificultades y fracasos pueden hacernos dudar, pero si mantenemos nuestra mirada en Cristo, podemos seguir avanzando con esperanza. Otro personaje que nos muestra la importancia de la perseverancia es Job. Su historia es un testimonio de cómo un creyente puede seguir confiando en Dios incluso en medio del sufrimiento más profundo. Job era un hombre justo, temeroso de Dios y próspero en todas las áreas de su vida. Sin embargo, en un solo día lo perdió todo, sus bienes, sus hijos y su salud. A pesar de su dolor, Job nunca maldijo a Dios. Sí, tuvo momentos de duda y preguntas, pero en ningún momento abandonó su fe. En Job 1:21, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Este es un nivel de confianza en Dios que va más allá de las circunstancias. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, nuestra primera reacción es preguntarnos por qué Dios permite el sufrimiento. Job también tuvo estas preguntas, pero al final, reconoció que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. En Job 42:5, dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto nos enseña que, a través de las pruebas, podemos experimentar una relación más profunda con Dios. La perseverancia también se ve reflejada en la historia del pueblo de Israel. Durante su travesía por el desierto, enfrentaron múltiples pruebas, escasez de agua y comida, ataques de enemigos, desafíos internos. A pesar de todo, Dios siempre fue fiel.
Los guió con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, les proveyó maná del cielo y les dio victoria sobre sus enemigos. Sin embargo, no todos en Israel perseveraron en la fe. Muchos dudaron, se quejaron y anhelaron volver a Egipto. Esto nos muestra la importancia de mantener nuestro corazón firme en Dios, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. La fe no se trata solo de creer en Dios cuando todo va bien, sino de confiar en Él cuando todo parece estar en contra. Jesús también nos habló de la perseverancia en la fe. En Mateo 24:13, dijo, «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». La vida cristiana es una carrera de resistencia, no una competencia de velocidad. Hay momentos en los que sentiremos cansancio, en los que las pruebas parecerán abrumadoras, pero si permanecemos firmes en Dios, alcanzaremos la victoria. Un ejemplo poderoso de perseverancia en el Nuevo Testamento es la mujer con flujo de sangre. Durante 12 años, había sufrido una enfermedad que la hacía impura según la ley judía. Había gastado todo su dinero en médicos, pero en lugar de mejorar, empeoró. Sin embargo, cuando escuchó sobre Jesús, no perdió la esperanza. A pesar de la multitud, se abrió paso y tocó el borde de su manto, creyendo que sería sanada. Jesús, al darse cuenta de que alguien lo había tocado con fe, le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz». Lucas 8:48. Esta historia nos enseña que la perseverancia en la fe trae recompensas. A veces, la respuesta no llega de inmediato, pero si seguimos creyendo y buscando a Dios, veremos su poder manifestarse en nuestra vida. Pedro también es un ejemplo de cómo la perseverancia puede llevarnos a un mayor crecimiento espiritual. En un momento de debilidad, negó a Jesús 3 veces, pero no se quedó en su error. Se arrepintió, fue restaurado por Jesús y más tarde se convirtió en un pilar fundamental de la iglesia primitiva. Esto nos muestra que, aunque fallemos, Dios nos da la oportunidad de levantarnos y seguir adelante. En Hebreos 12:1-2, se nos exhorta, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta es la clave de la perseverancia, mantener nuestros ojos en Cristo. Si hoy enfrentas dificultades, recuerda que Dios está contigo. No importa cuán grande sea el desafío, Él tiene el poder para sostenerte. Persevera en la oración, en la adoración, en la confianza en su palabra. No te rindas. Dios ha sido fiel con los que le han buscado en el pasado, y lo será contigo también. El camino de la fe no siempre es fácil, pero es el único que nos lleva a la verdadera vida. Mantente firme, sigue adelante, porque Dios tiene planes de bendición para ti. La perseverancia en la fe es un pilar fundamental en nuestra vida cristiana. A través de la historia de hombres y mujeres de la Biblia, aprendemos que confiar en Dios, aun en los momentos más difíciles, nos lleva a experimentar su fidelidad y amor. No importa cuán grande sea la prueba que enfrentas hoy, recuerda que Dios está contigo y tiene un propósito en todo lo que vives. Si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas al canal, des like a este video, dejes tu comentario con tus pensamientos o testimonios. Y lo compartas con otras personas para que también sean edificadas. Y sigamos creciendo juntos en la fe y confiando en las promesas de Dios.